Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos la semana pasada. ¿Qué recuerdan que vimos la semana pasada? Ajá. ¿De qué estuvimos hablando la semana pasada? Ajá, de una gráfica. En la última tutoría, ¿de qué hablamos? Aquí dice Fátima de una gráfica. Muy bien, ¿qué más? Hay una ecuación. Vimos la ecuación de la primera ley de la termodinámica. ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien que recuerde esa ecuación cómo era? Muy bien, Denis. Esa era la ecuación, ¿verdad? Que que el calor es igual al cambio de energía interna menos el trabajo, más el trabajo. Ahí está, más, ajá. Ahorita se las cambio. Y ahí cambiándolo que delta U era igual al calor menos el trabajo. Así sería. Muy bien, Fátima. Esta es la ecuación de la primera ley de la termodinámica. La que más vamos a usar nosotros es esta de acá. Aquí, Denis, solo cambiarle el signo. Que el calor es igual al cambio de energía interna más el trabajo y que el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Muy bien. ¿Qué más vimos? Muy bien, Fátima. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablamos en la última tutoría que había una función, habían variables que eran función de estado y otras que no eran función de estado. ¿Recuerdan quién era función de estado? Ajá, hablábamos que la función de estado tenía que ver con que si dependía de la trayectoria o no. De las variables que tenemos aquí, que es el cambio de energía, el calor, el trabajo, ¿quién es función de estado? Muy bien, Andrea. El delta U es función de estado. O sea que no depende de la trayectoria, sino de la posición inicial y final. Y decíamos que el calor y el trabajo no eran función de estado. Todo esto que acabamos de ver ahorita es lo que más vamos a utilizar a partir de este momento para resolver un problemita. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos mencionado? ¿Estamos bien con la ecuación de la primera ley de la termodinámica? Esta ecuación es bien importante que la tengamos. Generalmente, como está aquí en el recuadro, es como la vamos a utilizar, que el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo, pero se puede ir desplazando según nuestros intereses. Bueno, hoy vamos a resolver un problema aplicando todo eso que hemos dicho. No sé si se alcanza a leer con ese tamaño. ¿Lo alcanzan a leer? Ok, gracias Fátima, gracias Andrea, gracias Lizeth. Dice, cuando un gas se lleva de A a C a lo largo de la trayectoria curva, como se muestra en la imagen, o sea que se va de acá, de A C por esta trayectoria, el trabajo que se realiza sobre el gas es de menos 35 joules y el calor que se extrae del gas es de menos 63 joules. A lo largo de la trayectoria A, B, C, el trabajo realizado es de menos 54 joules. En el literal A les dice,
¿Cuál es el valor del calor de la trayectoria ABC? O sea que en el literal A lo que me están pidiendo es el calor en la trayectoria ABC. Pero me dan dos datos. Me dan el calor en la trayectoria AC, que es de menos 63 joules, y el trabajo de la trayectoria AC, que es de menos 35 joules. Ahora les hago la pregunta. Con estos valores que me dan, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría calcular? Ojo, me están dando los datos de la trayectoria AC, pero me están pidiendo el calor, ya sea que se agregue o se elimine de la trayectoria ABC. ¿Cómo puedo hacer en este problema? ¿Alguna idea? Muy bien, Ana Judith. Ahí hay algo clave que ella ha mencionado, el delta U de A a C. Si se fijan, la peculiaridad que hay entre la trayectoria ABC y la trayectoria AC es que tienen el mismo punto inicial y el mismo punto final. Y como decíamos anteriormente, el cambio de energía interna es función de estado, o sea que solo depende de las posiciones iniciales. Efectivamente, como dice la compañera Ana Judith, si yo llegase con estos datos a calcular el delta U de la trayectoria AC, eso va a ser igual al delta U de la trayectoria ABC. Planteándolo en ecuación quedaría de la siguiente forma. Si yo calculara el delta U de la trayectoria AC, va a ser igual al delta U de la trayectoria ABC. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que he mencionado? Clave que en esta parte no es tanto los cálculos, sino que es parte conceptual de que delta U es función de estado. Ok, ahora como lo que andamos buscando es delta U a C, vamos a utilizar, otra cosa aquí importante, que como solo depende de la trayectoria inicial y final, el delta U AC es igual al delta U ABC y también es igual al delta U ADC. Vamos a proceder a calcular el delta UAC. ¿Qué ecuación podríamos utilizar para calcular el delta UAC? Ajá. ¿Qué ecuación? Con los datos que tenemos. Muy bien, la ecuación de la primera ley de la termodinámica, que quedaría de la siguiente forma. Aplicado para AC sería delta U AC va a ser igual al calor de la trayectoria AC menos el trabajo de la trayectoria AC. El calor de la trayectoria AC ya la tengo y el trabajo de la trayectoria AC ya lo tengo. Procedemos, por tanto, a sustituir. Sería igual a menos 63 joules menos 35 joules. Entonces, delta U AC va a ser igual a menos 63 joules, menos por menos más 35 joules. ¿Cuánto les da esta operación? Si no me equivoco, sería menos 28, ¿me da a mí? ¿Menos 28? Vaya. Ok, no hay problema. Ahora, con este dato de delta U a C,
Como lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que es igual al delta U ABC, podemos decir que el delta U ABC es igual a menos 28 joules. Y como lo que andamos buscando es el calor en la trayectoria ABC, pero en el problema nos dice que el trabajo en la trayectoria ABC es de menos 54 joules. Por lo que solo voy a plantear la ecuación nuevamente. Que delta U ABC es igual al calor de la trayectoria ABC menos el trabajo de la trayectoria ABC. El trabajo ya lo tengo, que decíamos que era de menos 54. Como lo que me interesa es el calor ABC, solo voy a despejar y me queda que delta U de la trayectoria ABC más el trabajo de la trayectoria ABC es igual al calor de la trayectoria ABC. Voy a sustituir. El cambio de energía interna era igual a menos 28 joules más el trabajo de la trayectoria ABC, que dice el problema que es de menos 54 joules. Voy a sustituir aquí, menos 54 joules, igual al calor de la trayectoria ABC. ¿Cuánto les da esta operación? Se estarían sumando. Menos 82, no estoy segura. ¿Joules? Ok. Si observan con cuidado, en esta parte es más que todo conceptual. Y ahí ya respondimos la pregunta del literal A. Ahora vamos a ver el literal B. ¿Qué nos dice en el literal B? ¿Cuál es el valor del calor de la trayectoria? Les dice aquí C de A. Si el trabajo de CAD es de 27 joules. Aquí nos está pidiendo el calor de CDA. Ojo con esta parte y con este literal. En este literal va al revés. Anteriormente íbamos de A a C y ahora vamos de C a A. Pero me está pidiendo el calor por la trayectoria CDA. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Nos servirá ese delta U que hemos calculado anteriormente, el de que nos daba menos 28? ¿Qué opinan? Muy bien, Fátima Edith. Así es. Recuerden eso, téngalo nuevamente en la mente que el delta U es función de estado, solo depende de las posiciones iniciales y finales. Aquí lo que se ha hecho es invertirse la posición final y la inicial, o sea, donde era mi punto final, ahora es mi punto inicial, y donde era mi punto inicial, ahora es mi punto final. Como se han invertido las posiciones, ¿qué pasa con el valor de delta U? También se invierte. Como lo que andamos buscando, antes teníamos el de A a C. El inverso sería el de C a A. Voy a plantear eso aquí. El delta U de C a A es igual al negativo o el inverso, no, quizás no el inverso, quizás el negativo, pero me imagino que por ahí andaba la idea de Fátima, de decir que es el contrario, ¿verdad? Entonces es el negativo del cambio de energía interna de A a C. No sé si por ahí andaba la idea de Fátima, creo que por ahí andaba, ¿verdad? Se nos puede venir a la mente que inverso sería 1, digamos, sobre el valor. Pero yo creo que le entendí ese aspecto que era el contrario. Vale, con eso tenemos esto planteado, ¿verdad? Que delta U CA va a ser igual al negativo del delta U AC. En otras palabras,
esto va a ser igual a menos 28 joules. Y eso es igual a 28 joules. Pero se repite otra vez lo mismo, que el delta U de la trayectoria CA es igual al delta U de la trayectoria CDA. Podemos plantear otra vez otra igualdad, que el delta U de la trayectoria CA es igual al delta U de la trayectoria CDA. Y esto es igual a 28 joules. No sé si los he confundido hasta el momento con los que les he dicho. ¿O vamos bien? Ok. Vaya, ahorita lo vamos a explicar. Me están pidiendo el calor de la trayectoria CDA. Nosotros teníamos que era el que acabamos de calcular, que era de menos 28 joules el delta U, pero de la trayectoria AC. Si lo vemos aquí, de A a C. Pero en el literal C, no, perdón, en el literal B, ya no es de A a C, sino de C a A, yéndose por esta trayectoria, yéndose de C a D por A. Si lo comparamos con el literal A, es el mismo, son los mismos puntos iniciales y finales, solo que ahora están al revés. Antes iba de A a C y ahora voy de C a A. En otras palabras, no es lo mismo que me pidan el calor de A a B a C que el calor de C a B a A. No sé si eso logra explicarles lo que les decía. Vaya, entonces en el B me están pidiendo el calor de la trayectoria C de A. O sea que me vaya por este caminito. C de A. Pero ¿cómo puedo calcular eso con los datos que ya tengo? Lo puedo calcular con el delta U. Anteriormente nosotros hemos calculado el delta U para la trayectoria AC. Y el delta U, ahora solo quedémonos con la trayectoria AC, solo con esa trayectoria de acá. Solo con esa trayectoria de acá. Por lo que si yo voy, se lo voy a poner quizás aquí. Buenas tardes, Diego Alejandro. Tenemos una trayectoria que es la de A a C y tenemos su delta U de A a C. Eso es en el literal A. En el literal B tenemos la trayectoria, pero ahora es de C a A. Y aquí va a ser su delta U, que va a ser de C a A. ¿Cómo se relacionan esos dos valores de acá? Como son los mismos puntos A y C, solo que ahora van invertidos, antes iniciaba en A y terminaba en C, eso era el literal A, y en el literal B ahora empiezo en C y termino en A. ¿Cómo se relacionan estos dos? Que van a ser los mismos valores, pero signo negativo. Por lo que el delta U de C a A va a ser igual al negativo del delta U de A a C. No sé si hoy sí me he dado a comprender. Ok. ¿Y por qué estamos sacando este CA? Porque el delta U de CA es igual al delta U que irse por el camino de C de A. Por lo que yo les decía, ¿verdad? De que por ahí entendía yo que andaba la idea de Fátima, que en eso sí estaba bien, que era el valor opuesto o negativo, podríamos decirlo. ¿Estamos viendo, Diego?
En el ejercicio nos están pidiendo el calor de la trayectoria CDA. Ahora vamos a ver, dice Denis, y en el de CBA, correcto, también sería el mismo. Ahorita lo voy a poner aquí. Lo voy a poner en morado. El delta U de CA es igual al negativo del delta U de AC. Y el delta U de CA es igual al delta U del CDA y es igual al delta U de la trayectoria CBA, como decía Denis. ¿Por qué? ¿Por qué todos esos son iguales? Porque el punto final y el punto inicial son los mismos para estas trayectorias. Así que es correcto, Denis. Estábamos, Diego, calculando el calor de la trayectoria CDA. Indicábamos, voy a volver a retroalimentar, que el delta U de la trayectoria CA es el negativo de la trayectoria AC. Y como son los mismos puntos iniciales y finales, el delta U de CA es igual al delta U de la trayectoria CDA. Hoy sí, no sé si vamos bien, Fátima Edith, Andrea, Denis. Vale. Ya que tenemos este valor de delta U CDA, como nos están pidiendo el calor de la trayectoria CDA, voy a volver a plantear la primera ley de la termodinámica, que dice que el delta U de la trayectoria CDA es igual al calor de la trayectoria CDA menos el trabajo de la trayectoria CDA. Ok, Andrea. Ok, Denis. Andamos buscando el calor, ¿verdad? Entonces el calor de la trayectoria CDA va a ser igual al delta U de la trayectoria CDA más el trabajo de la trayectoria CDA. El delta U ya lo tenemos, que vimos que es de 28 joules. Ahora nos falta el trabajo. Andamos buscando ahorita el trabajo de la trayectoria CDA. ¿Qué nos dice el problema? Calcule cuál es el calor, ¿verdad?, de la trayectoria CDA si el trabajo de CAD es igual a 27. Observen esto con atención, pilas con lo que les voy a decir ahorita. El trabajo de la trayectoria CDA es el trabajo que se hace de CAD más el trabajo que se hace de DA. Pero ¿cómo es el trabajo de la trayectoria DA? Ajá. No. Cabal, como dice Denis y como dice Ana Judith, es cero, porque es un proceso a volumen constante. Leoni, para todo proceso a volumen constante o en un gráfico también presión contra volumen, si usted ve que se mantiene constante el volumen, el trabajo va a ser cero. Así que efectivamente, de la trayectoria de A, el trabajo es cero. ¿En cuál otra trayectoria el trabajo es cero de la gráfica que tenemos aquí? No, no hay problema, Leoni, para eso estamos, para resolver esas dudas. Muy bien, Ana Judith, Fernando, Denis, Andrea, de la trayectoria B a la C, el trabajo es cero porque el volumen se mantiene constante. Que no se les olvide eso, ¿verdad? Por lo que si nos regresamos a lo que estábamos viendo, les decía, ¿verdad? Que el trabajo de la trayectoria CDA es el trabajo de la trayectoria CD más el trabajo de la trayectoria DA. Repito nuevamente para que nunca se les olvide, de DA, como es a volumen constante, el trabajo es cero. Y se elimina este de acá. Por lo que nos queda que el trabajo
de la trayectoria CDA es igual al trabajo de la trayectoria CD, que nos decía el problema que era de 27 joules. Sustituyendo, nos quedaría el delta U de la trayectoria CDA, es el que habíamos encontrado aquí arriba, que es 28. Sustituiríamos acá. 28 joules más el trabajo que es de 27 joules. ¿Cuánto les da esto? Muy bien. Gracias, Denis, Fernando, Diego. 55 joules. Muy bien. Ahora vamos con el literal C. Uy, perdón ahí. Les dicen el literal C. ¿Cuál es el delta U del ciclo CDAVC? CDAVC. En esta parte de acá quiero hacer bastante énfasis en un aspecto. En el literal C lo que estamos viendo, como les decía ahí, es un proceso cíclico. Voy a traer esta imagen para acá, para que la vean. Según el que nos decía, el problema era de la trayectoria CDAVC. Nuevamente, pilas con lo que les voy a decir, anótelo ahí en grande y que no se les olvide. ¿Qué es un proceso cíclico? Es aquel proceso en donde el sistema tiene como punto final el mismo punto inicial. Si se fijan, empezamos en C, avanzamos a D, llegamos a A, seguimos a B y terminamos otra vez en C. Y repito con mucho énfasis que en un proceso cíclico el cambio de energía interna es, ¿alguien sabe? El cambio de energía interna, lo voy a poner en rojo para que no se les olvide. El cambio de energía interna es cero en todo proceso cíclico, que no se les vaya a olvidar. Anótelo, lo repito nuevamente, en todo proceso cíclico, o sea que donde mi punto final vuelva a ser mi punto inicial, el cambio de energía interna es cero para eso. No sé si hay preguntas de todo lo que hemos explicado hasta el momento. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok. Hay un problema que es bastante parecido a este que les he mostrado. Es este ejemplo 9 que es del guión que les compartimos, del resumen, si lo quieren intentar resolver. Se los dejo para que lo trabajen. Está basado en este, bueno, mejor dicho, este problema que les he resuelto ahora está basado en este. La solución, pueden intentar resolverlo. La solución de este problema la desarrolló el ingeniero Vargas en su tutoría. Pueden ir al canal de YouTube, buscar en la lista de reproducción en sus tutorías y si no me equivoco, en la penúltima se resuelve este problema que es muy interesante. Si se fijan, claro que sí, Ana Judith. ¿Cómo plantear el diagrama cuál? Este de acá. Este. No sé si por ahí anda la pregunta. No, no, no. Ah, ok.
Dependiendo, generalmente, ¿verdad? En los problemas les van a dar el diagrama, generalmente, ¿verdad? Esperaría yo que en esta evaluación no les pongan un ciclo completo, pero sí les pregunten partes del ciclo, así como lo hemos hecho ahorita. ¿Cómo se describiría el siguiente ciclo? No sé si por ahí anda la pregunta. Digamos que se comienza en un punto C a una presión y a una temperatura. Luego, podríamos decirlo así, se expande eh, de forma isobárica o a presión constante hasta llegar a un punto D. Luego, mediante un proceso, eso ya lo vamos a ver ahorita, justo es lo que vamos a ver casi ahorita, Ana Judith. Luego del punto D se aumenta la presión en un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, hasta llegar a A. Luego se comprime el gas a presión constante hasta llegar a un punto B. Luego se disminuye la presión en un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, hasta llegar a C. Ya vamos a ver esta parte, Ana Judith. Justo es lo que vamos a explicar ahorita, junto con otras variables, para comprender mejor estos procesos. Más que todo en este ejercicio, lo que era de hacer énfasis es en la parte de quiénes son función de estado, que es delta U. No, no necesariamente. En un proceso cíclico, ya vamos a ver, de hecho hay dos problemas por ahí en la guía, que no, el trabajo no siempre es cero. Puede ser, pero no. No es por definición. El único que es por definición es delta U. De hecho, si planteamos la ecuación acá de la primera ley de la termodinámica, en donde decimos que delta U es igual al calor menos el trabajo, estamos diciendo, ¿verdad?, que el delta U es igual a cero. Esto es para un proceso cíclico. Como delta U es igual a cero, vemos que el calor es igual al trabajo. En el proceso cíclico, el único que por definición es cero es delta U. Ya vamos a ver más de eso, de cómo se construyen estos diagramas. Así que justo antes de pasar a eso, quiero que veamos otro tema. Voy a comenzar con este de acá. Bien, la semana anterior, no sé si recuerdan que estuvimos hablando del calor específico. De hecho, utilizamos los calorímetros para calcular los calores específicos de diversas sustancias. Pero las sustancias que estuvimos trabajando fueron sólidos y líquidos. En el caso de los gases, es importante mencionar que los calores específicos dependen de cómo se realiza el proceso. Antes de ver con más detalle este término, quiero que veamos el siguiente término que no lo discutimos la semana pasada. Vaya, hablamos del calor específico, ¿recuerdan? No alcanzo a ver ahí. Hablamos del calor específico. Quiero ver qué pasó con Diego, esa carita. Ok, no se preocupen. No, les viene, o sea, sí vienen procesos y es por eso que les pedí que nos reuniéramos ahora para darles un ejemplo de cómo es del proceso, de los ciclos, ya vimos medio uno, también de los procesos termodinámicos para que ya ustedes se queden como repasando y ya comiencen a ver cómo va la cosa con esto de la primera ley en los procesos. Pero sí, ¿verdad? Vienen problemas de eso, hay bastantes en la guía, de hecho eso vamos a trabajar. Ok. Aquí vamos a ver bastantes, tenemos bastante material, no se preocupe, Diego. Eso sí, si desarrollamos un proceso completo, vamos a ver, los ejercicios son bastante larguitos, pero la clave ya lo van a ver, es tener clara, valga la redundancia, la parte teórica. Bien, regresando a lo que les estaba mostrando. Vimos la semana pasada lo del calor específico. Las unidades decíamos que era joules por kilogramo Kelvin. Ahora vamos a ver otra variable que es otra propiedad que es el calor específico molar, denotado por una C minúscula
y se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un mol de una sustancia en 1 grado. Es decir, está definida por la siguiente ecuación. Esta ecuación quiero que le pongamos mucha atención. Si se fijan, se parece a la de calor específico. La única diferencia que tiene esta ecuación es lo de la masa. No sé si lo agarren. Que antes aquí era masa y ahora aquí son moles. Esta ecuación la vamos a utilizar un montón. Despejando la que les enseñaba, nos decía que el calor es igual a los moles por el calor específico molar por el delta de temperatura. Esta ecuación es para el calor específico molar. Las unidades del calor específico molar son joules por mol Kelvin, que es lo mismo, ¿verdad?, que joules por mol por grado Celsius. ¿Por qué estamos viendo este término? Porque lo vamos a usar bastante ahorita. Lo que les voy a explicar a continuación es el hecho en el que el calor específico molar, que es el que más vamos a utilizar de aquí en adelante, depende de las condiciones de las que agreguemos el calor. Para explicar eso con más detalles, vamos a ver la siguiente imagen. En el literal A, lo que observan es un recipiente que está a volumen constante. Se tiene adentro de él un gas ideal y se está agregando calor. Si planteamos la ecuación de la primera ley de la termodinámica, nos quedaría, bueno, sabemos que delta U es igual al calor menos el trabajo. Despejando el calor, me quedaría que es igual a delta U más el trabajo. Pero, ¿qué sucede en un proceso que es a volumen constante con el trabajo? ¿Cómo es el trabajo en un proceso a volumen constante? Muy bien, Denis. Muy bien. Por lo que eliminamos este término de acá. Y me queda que el calor es igual al cambio de energía interna. En otras palabras, el calor que estoy agregando acá al sistema se traduce en un cambio de energía interna y recuerdan que el cambio de la energía interna está relacionada con la temperatura y es lo que nos menciona con este termómetro de acá, que se ha aumentado la temperatura más un diferencial de temperatura. Ahora veamos el caso B. En este caso es el mismo gas contenido en el recipiente, la misma cantidad de moles. La diferencia es que aquí tenemos un pistón. Aquí se está agregando calor. Si recuerdan, igual que en la de las palomitas, si lo comparamos, si agregamos calor a las palomitas, se levantaba la tapa, ¿se acuerdan, verdad? Aquí se está agregando calor. Ahora ya no es una tapadera, sino que es un pistón. ¿Qué es lo que hace el pistón? Si al agregar calor hay un cambio interno y se aumenta la presión, por medio del movimiento de este pistón, hace que la presión, digamos, que se equilibre y por tanto este proceso, ojo con este proceso, es a presión constante. Si volvemos a plantear la ecuación de la primera ley de la termodinámica, nos quedaría de la siguiente forma, que el calor es igual al cambio de energía interna más el trabajo. Lo que es importante aquí mencionar es de que en el literal B estamos agregando calor, una parte se va, como decíamos la semana pasada, en un cambio de energía interna y otra parte se va en hacer trabajo, en hacer el trabajo de levantar este pistón. Si observamos las dos imágenes se van a dar cuenta que ambos presentan la misma temperatura, una temperatura más un diferencial, una temperatura más un diferencial. Anteriormente les mencionaba que la energía interna de un gas ideal depende solo de la temperatura. Por tanto, si los dos procesos tienen la misma temperatura,
los dos procesos tienen el mismo delta U. En el proceso B es como podríamos decirlo así bien, perdón, en el proceso A es bien genial porque agregamos calor y todo el calor se va en el cambio de temperatura, perdón, en el cambio de energía interna. Pero en el B estoy agregando calor, solo una parte se me está yendo en el cambio de la energía interna y otra se está yendo en trabajo. En base a esto y todo lo que les he comentado, y viendo que el delta U en ambos procesos es el mismo, les hago la siguiente pregunta. Para lograr que ese delta U sea el mismo, tanto en el literal A como en el literal B, ¿cómo tendría que ser el calor en el literal B con respecto al calor del literal A? Repito la pregunta. En base a las condiciones, ¿cómo debería ser el calor que agrego en el literal B con respecto al calor del literal A para que ambos procesos lleguen al mismo delta U? Diego dice que Q2 tendría que ser mayor que Q1, con duda. Me imagino que Q2 es el B. ¿Qué opinan los demás? Ok, ok, Diego. No, no se preocupe, solo es un análisis. ¿Qué opinan los demás? No tengan miedo, solo estamos experimentando. Voy a volver a repetir. Tenemos dos condiciones. En la primera, tenemos un gas que está en un recipiente a volumen constante. Como es a volumen constante, no se está haciendo trabajo, por lo que el calor es igual al cambio de la energía interna. En el B, esa presión constante, tenemos un pistón. Se está agregando calor, pero como el pistón es móvil, tenemos el hecho de que al agregar calor, el gas se está expandiendo, está habiendo un cambio interno y por tanto está realizando trabajo. ¿Qué es lo peculiar? Que en el literal A todo el calor se va en un cambio de energía interna, mientras que en el B una parte se va en cambio de energía interna y otra se me está yendo como trabajo. Pero ¿qué observamos? Que ambos llegan a la misma temperatura, por lo que el delta U es el mismo. Para que en ambos procesos, aún viendo de que, digámoslo así, en el B estoy teniendo como una, no pérdida, sino como una parte se me está yendo el trabajo, para lograr el mismo delta U, ¿cómo debe ser el calor del literal B con respecto al literal A? Ok, Denis y Loni dice que menor. Fernando dice que lo que dice Diego. Efectivamente, ¿verdad? El calor en B tiene que ser mayor al calor en A. Es correcto, Diego. El calor que tengo que agregar cuando el proceso es a presión constante para lograr el mismo delta U debe ser mayor al A. ¿Por qué traigo todo esto? Porque es lo que les menciona aquí. Les habla de la capacidad calorífica de un gas ideal. Y mira lo que les dice. Para aumentar la energía interna o la temperatura de un gas, se necesita más calor si el proceso se realiza a presión constante que si se realiza a volumen constante, que es la conclusión que acabamos de llegar, ¿verdad?
que en un proceso a presión constante se necesita más calor para hacer un delta, el mismo delta U que un proceso a volumen constante. Así que muy bien, Diego, Fernando, ¿qué opinaban? Ahí también gracias a Denis y Loni por participar. Siga participando. Son bromas. Esa es la parte, esa es la parte importante que quiero que observen. Entonces, ahora que estamos hablando, que vamos a usar bastante el término, es similar a lo de capacidad calorífica y calor específico molar, va a depender, va a depender, va a depender de por dónde nos vayamos. Y aquí les dice que así lo vamos a estar trabajando, que el calor específico molar o también la capacidad calorífica va a ser mayor a presión constante que la capacidad calorífica o el calor específico a volumen constante. ¿Quedó clara esa idea? Ok. Y como estamos hablando de eso, les dan las siguientes ecuaciones. Les dicen cómo puedo relacionar o cómo se comprueba eso, que el calor específico, lo que tenían aquí. Bueno, de aquí en adelante, cuando sea presión constante, la capacidad calorífica y también el calor específico molar lo vamos a denominar con C. Si es capacidad calorífica, va a ser una C mayúscula. Y cuando sea el calor específico molar, va a ser una C minúscula. Si es a presión constante, va a ser Cp. Si va a ser a volumen constante, va a ser Cv, que es lo que les menciono acá. Lo vemos con la siguiente ecuación. Este es el que más vamos a utilizar, que el Cp es igual al Cv más R. Anote esta ecuación en su resumen de fórmulas porque la vamos a usar un montón. Vamos a estar trabajando, como les decía, más con calores específicos. Los calores específicos están también relacionados con la estructura molecular del gas. De hecho, en los problemas verán que no les van a dar en algunos casos como tal el valor puntual del Cp ni del Cv, sino que les van a decir la estructura del gas. Y por eso aquí se lo divide en monoatómicos y en diatómicos. Ejemplo de gases monoatómicos, ¿cuál podría ser? Sí, si nos queda chance, voy a tratar de hacer un resumen. No sé si está por aquí el Inge. No lo he visto. Creo que no ha asistido, pero le voy a preguntar si él tiene resumen de fórmulas. Ahí se los compartimos. Pero voy a intentar sacarla. La idea también es que ustedes las saquen para que las comparemos. Pero sí, vamos a hacer todo lo posible. Pero eso sí, acuérdenme que a veces a mí se me va. Ok. ¿Qué ejemplos de gases monoatómicos? ¿Cuál podría ser? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque a veces en el examen, muy bien, el óxido de nitrógeno, no. Muy bien, cabal, como lo dice Leoni, los nobles, los gases nobles, ¿verdad? Porque en algunos problemas no les dice, este gas es monoatómico, sino que les dice, se tienen 5 moles, digamos, de argón. Y usted ya tiene que saber que es un gas monoatómico. Cabal, como dice ahí, ¿verdad? Creo que mencionaba Ana Judith, el ONI, serían los gases nobles, el helio, el neón, el argón. En los diatómicos, ahí entraría, ¿verdad? El hidrógeno molecular, el nitrógeno molecular, el oxígeno, el oxígeno que es molecular y como decían ahí, el CO. Ahora, recuerden esto que les acabo de mostrar. Cuando es un gas monoatómico, el Cp va a ser igual a 5 medios de R y el Cv va a ser igual a 3 medios de R. En los diatómicos, el Cp va a ser 7 medios de R y el Cv va a ser 5 medios de R. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
Quiero ver. Sí, así es, Leonie. No va a variar. Por aquí mencionaban. Ah, sí, ajá, cabal, ese es el que había visto, el de Andrea que mencionaba el oxígeno. De ahí el óxido de nitrógeno creo que no aplicaría. Quiero ver la estructura. Creo que el que sí aplica es el óxido nítrico. Busquémoslo aquí. Óxido nítrico, creo que es el que sí aplica. A ver. Ajá, sí, este es. Es un diatómico. El óxido de nitrógeno que mencionaban, ese no aplica, si no me equivoco, ya porque ya son tres los átomos, óxido de nitrógeno. Quiero ver. Ajá, cabal, este ya no aplica. Nosotros nos quedamos a nivel. Sí, no se preocupe. Ah, no, el día de mañana no tendríamos tutorías, tendríamos hasta la otra semana. Pero igual, Andrea, no se preocupe, la grabación se las comparto hoy por la noche. Así que, sí, no hay problema. Recuerden, casi nosotros vamos a trabajar solo con gases monoatómicos y diatómicos. Diatómicos, repito, generalmente los que más van a ver es el hidrógeno molecular, el nitrógeno, el oxígeno molecular, por supuesto, y eso creo más que todo. Bueno, que le vaya bien, Andrea. Ahora vamos a pasar a otro tema, que son los procesos termodinámicos. Vamos a analizar algunos procesos sencillos, pero que son muy claves, muy clave, diría yo, para la primera ley. Ya algunos ya los vimos, aquí lo que vamos a hacer es un resumen prácticamente de las fórmulas, que era lo que me preguntaban aquí en este resumen que les dimos, está bien bonito. Yo lo que les aconsejo que le tome captura a esto que les estoy mostrando, lo tienen en su resumen o que lo tengan a la mano, porque aquí están las fórmulas que vamos a ver en cada uno de los procesos. Por ejemplo, en los procesos isobáricos o en un proceso isobárico es aquel proceso que es a presión constante. En una gráfica de presión contra volumen se mira de la siguiente forma. Es una línea horizontal. ¿Alguien recuerda cómo o conoce cómo se llaman estas líneas de color azul? Estas curvas, mejor dicho, de color azul. Muy bien, Ana Judith, se llaman isotermas. Aquí en física las vamos a llamar isotermas. Representan temperaturas. Si yo estoy sobre esta línea, en todos los puntos que esté sobre esta línea van a estar a la misma temperatura. Aquí solo quiero que les quede cómo se ve un proceso isobárico en un gráfico de presión contra volumen. Es una línea horizontal. ¿Qué ecuación utilizamos? La primera ley de la termodinámica. Generalmente aquí ni el calor, ni el trabajo, ni el cambio de energía es cero. Y el calor, ¿cómo se calcula? Como es un proceso a presión constante, el calor es igual a NCP delta T. Repito, el calor es igual a NCP delta T. Y para calcular el trabajo es igual, como es a presión constante, es igual a la presión por el delta de volumen. Volumen final menos volumen inicial. Y en algunos ejercicios van a necesitar las relaciones de volumen y temperatura. Pueden utilizar esta ecuación que, si no me equivoco, es la ley de Charles. Veamos el siguiente proceso, que es el que mirábamos en el ejercicio, que es el proceso isocórico. Así se mira un proceso isocórico en un gráfico de presión contra volumen. Nuevamente, estas líneas de acá, las azules son las isotermas. Esto es un proceso isocórico, es una línea totalmente vertical en donde el volumen es constante. En un proceso a volumen constante, decíamos que el trabajo es cero. Aplicando la primera ley de la termodinámica, nos queda que delta U es igual al calor. ¿Y cómo se calcula el calor? Es igual a los moles por, ojo, CB por el delta de temperatura.
Repito, el calor es igual a los moles por CB por el delta de temperatura. Y en algunos ejercicios van a necesitar las relaciones de presiones con temperaturas. Utilizan esta ecuación que, si no me equivoco, es la ley de Gay-Lussac. El siguiente proceso es un proceso isotérmico. Ya lo habíamos visto que esto era una isoterma. Todos los puntos que estén en esta línea o en la misma isoterma tienen la misma temperatura. Por eso se llama proceso isotérmico, a temperatura constante. Les decía que el delta U está totalmente relacionado con la temperatura. Si el proceso, ojo con lo que voy a decir, es isotérmico, el delta U va a ser igual a cero. Si el delta U es igual a cero, aplicando a la primera ley de la termodinámica, el calor es igual al trabajo. Y generalmente utilizan esta ecuación para encontrar la relación entre expresión y volumen. Voy a darles una ecuación que necesito que la anoten porque no está en ese resumen, pero sí es fundamental que la tengan. Para que la agreguen ahí. Vamos a ver ahorita, darle continuidad a lo que hablábamos del proceso isotérmico, que es a temperatura constante. Esta ecuación anótela, no se le vaya a olvidar anotarla porque la vamos a usar. ¿Cómo es el cálculo del trabajo para un proceso isotérmico? Es la siguiente ecuación. nRT por el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. También les puede servir esta ecuación, que es igual a nRT por el logaritmo natural de presión inicial o presión 1 entre presión final o presión 2. Estas ecuaciones son las que vamos a usar para un proceso isotérmico, o sea que las van a agregar aquí a este resumen de fórmulas. Ahora vamos con el proceso adiabático, que es el que mencionábamos, que es un proceso en donde no hay un intercambio de calor. De hecho, de eso trata el control de lectura de esta semana, de los calorímetros adiabáticos y sus aplicaciones. Importante, si se fijan, el proceso adiabático se está presentando aquí con la curva color rojo. Es totalmente diferente a las isotermas. Generalmente, para que no haya confusión en los problemas, si es una isoterma, les ponen, ¿verdad? Isoterma. Y si se está refiriendo a un proceso adiabático, les ponen adiabática o proceso adiabático. Quiero que vean que los procesos adiabáticos, la curva es como más inclinada que las isotermas. Podemos ver, ¿verdad? La característica del proceso adiabático es que el calor es igual a cero. Y aplicando esto en la primera ley es que delta U va a ser igual al negativo del trabajo. ¿Cómo vamos a calcular el trabajo para un proceso isotérmico? Utilizando esta ecuación. Aquí estamos introduciendo un nuevo término y es el cociente de las capacidades caloríficas, el cual es un valor adimensional y se denota por la letra griega gamma. Ven que gamma es igual a CP entre CB. Estas otras relaciones de acá, estas otras relaciones de acá que son también muy útiles, les sirve para encontrar las relaciones. Para encontrar las relaciones entre presión, volumen, temperatura y presión, utilizando gamma. Todas estas ecuaciones son las que vamos a utilizar ahorita para resolver un problema. No sé si hay preguntas hasta el momento de todo lo que hemos visto. Ustedes ahora tienen un plus. No sé si por ahí está Fernando, de verdad que es testigo de que van a poder tener las fórmulas a la mano, ¿verdad? Así que aprovechen eso, son un montón de fórmulas.
No me acuerdo si la tuvieron el año pasado, pero esto es un plus. Ustedes pueden tener todas las fórmulas. ¿Preguntas hasta el momento de todo lo que hemos visto? Correcto. Bueno, y hoy vamos a resolver un problema. Con esto vamos a terminar, resolver el siguiente problema. Ya van a ver que es bien sencillo. Es bien, bien sencillo, sí, con la clave que les voy a dar ahorita y si usted tiene también bien definidos cuáles son los procesos que se dan. Ya van a ver que es súper sencillo, que la clave es en hacer un montón de problemas. Sí, estos ejercicios son algo larguitos, pero ya aquí lo vamos a trabajar, no se preocupen. Copiar. Ok, resolvamos el siguiente problema. No sé si alguien ya lo intentó resolver este. No sé si alguien ya lo pudo resolver. Ok, vaya, veamos. Problema 12. Ya lo vamos a ver. La figura muestra un diagrama presión contra volumen de 0.0040 moles del gas ideal hidrógeno. ¿Qué tipo de estructura molecular tiene este gas? Con lo que nos muestra aquí. Ajá, ajá. Dimolecular, diatómico. Muy bien, aquí está. Veámoslo aquí. Uy, aquí está, diatómico. El hidrógeno molecular o el H2 es diatómico. Ya aquí de entrada tenemos que tener eso presente, ¿verdad? Que el CP va a ser de 7 medios de R y el CB va a ser 5 medios de R. Como les decía, si se fijan en ese tipo de problemas, no les dice es un gas diatómico o busque las fórmulas del monoatómico, sino que les dice el gas y usted tiene que saber clasificarlo. De ahí les dice, la temperatura del gas no cambia durante el proceso BC. Entonces, ¿qué tipo de los procesos que acabamos de ver es el BC? Si no cambia la temperatura. Muy bien. Excelente, Fernando. Excelente, Diego. También Ana Judith es un proceso isotérmico. Este de acá. De ahí les dice qué volumen ocupa este gas en el punto C. B. Encuentre las temperaturas del gas en los puntos A, B, C y calcule el calor en los procesos AB, BC, CA. Y el otro literal, encuentre el cambio de energía interna de este hidrógeno durante el proceso AB, BC y CA. En este tipo de ejercicios, la clave que yo les puedo dar para que lo sientan mucho, mucho más sencillo es que caractericen al gas. Si se fijan, está compuesto por diferentes puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Mi consejo es que antes de comenzar a resolver el problema,
usted tiene que caracterizar, encontrar presión, volumen y temperatura de todas las condiciones, bueno, de todos los puntos, mejor dicho, en este caso del punto A, del punto B y del punto C. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita nosotros? Voy a poner por acá A, B y C. ¿Cuánto vale la presión en A? Ajá, ¿cuánto vale la presión en A? Muy bien, vale 0.50 atmósferas. ¿El volumen en A cuánto vale? Muy bien, para los que contestaron punto 5. En A, ¿cuánto vale el volumen? Muy bien, vale punto 20. Aquí no les dice las unidades, pero es punto 20 litros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Saquemos otro dato que tengamos. ¿Cuánto vale la presión en B? Muy bien, Diego. Es 2 atmósferas. Muy bien, Joana. ¿Y el volumen en B cuánto vale? Muy bien, Fernando. Muy bien, Lisette. Muy bien, Diego. Vale, muy bien, Ana Judith. Vale, punto 20 litros. Si se fijan, de A a B tienen el mismo volumen, o sea que de A a B es un proceso isocórico. Quedémonos en estos dos, A y B. ¿Qué nos falta de estos procesos? Encontrar la temperatura en A y nos falta encontrar la temperatura en B. En todo el problema nos dice que el gas tiene como cantidad molar 0.0040 moles. Con ese dato y con la ecuación de gases ideales, nosotros podemos comenzar a calcular la temperatura en A y la temperatura en B. Aplicando la ecuación de los gases ideales que dice que la presión en A por el volumen en A es igual a los moles por R por la temperatura en A, puedo despejar y encontrar la temperatura en A. Despejando, me quedaría que la temperatura en A va a ser igual a la presión en A por el volumen en A entre los moles por R. Sustituyendo, la presión es de 0.50 atmósferas por el volumen que es 0.20 litros. Entre los moles que dice el problema que es de 0.0040 por R. ¿Qué R voy a utilizar? La de atmósfera litro. Sería entonces 0.0821 atmósfera litro sobre mol Kelvin. ¿Cuánto les da esta operación? Ok, muchas gracias. 304.8 Kelvin. Lo que yo les aconsejo es que cuando ustedes vayan resolviendo el problema, los datos que ustedes vayan sacando, vayan poniéndolos de otro color para que recuerden que son datos que ustedes han ido obteniendo. Entonces aquí sería 304.8. Muy bien, muchas gracias, Leoni, Diego, Kelvin. Lo mismo van a hacer para B. Les voy a pedir que me ayuden con los datos a calcular la temperatura en B. ¿Cuánto les da la temperatura en B? Voy a dar unos minutos para que lo intenten resolver ustedes. Es lo mismo. Sería la presión en B por el volumen en B igual a nRTB.
Ok, Loni ya nos da un dato aquí. Diego también nos da otro, les varía un poquitito. Veamos otro. Aquí le preguntan si lo aproximó. Ah, ok. Vamos a ver. Diego, Fernando, Joana, les da bastante parecido. Aquí va a variar un poquito, ¿verdad? De lo que, ok, Ana Judith, de la R que tomen, ¿verdad? Yo les aconsejo que entre más decimales le pongan, mejor. Les va a dar más cercana. Vamos a tomar este de por acá, el de 1218.03. Pero está bien el que me daban. 1218.03 Kelvin. Ahí les va a variar un poquitito, pero es correcto. Está bien. ¿Alguna duda de cómo saqué estos datos? Todos tenemos que ir en la misma sintonía. Así que si hay dudas, no tenga ni una tan sola pena de decirme, por favor, repítalo. ¿Vamos bien? Bye. Decíamos, eso sí póngalo para que no se les vaya a olvidar, lo voy a poner yo aquí, que de A a B es un proceso a volumen constante. De B a C estábamos diciendo que era un proceso a temperatura constante. Si es un proceso a temperatura constante de B a C, ¿cuánto vale la temperatura en C? Repito la pregunta. Si es un proceso isotérmico de B a C, ¿cuánto vale la temperatura en C? No, Lani. Muy bien, la misma que de B o 1218.03. Isotérmico, Lani, significa que es la misma temperatura. Por lo que, si se fijan, B y C son la misma temperatura porque están en la misma isoterma. Por lo que aquí la temperatura va a ser 1218.03 Kelvin. ¿Ok? ¿Qué otro dato podemos sacar de C de según el gráfico? Muy bien, dice Diego, la presión. ¿Cuánto vale la presión? Ok, 0.5 atmósferas. Nos faltaría calcular el volumen en C. Nuevamente aplicamos la ecuación de los gases ideales. La presión en C por el volumen en C es igual a los moles por R por T sub C. Despejamos el volumen en C. Es igual a nRT sub C entre la presión en C. ¿Cuánto les da esta operación? Si me ayudan, les voy a dar unos minutos. Ya tienen la temperatura, ya tienen la presión, ya tienen los moles y R.
Ok, Luani dice 0.0799. Diego dice 0.8000. Ok, muy bien. El de Loni se aproxima prácticamente, ¿verdad? 0.08. Vamos a tomar este, que les da de 0.8000, creo, ¿no? Litros. Sí, es correcto. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Gracias a Diego que nos dio todos los decimales. Joana, muy bien, excelente. Sí, es correcto el valor. Todas las personas que nos daban, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si se fijan, ahorita no hemos hecho nada más que caracterizar. Ahorita si llevaran una nota, bueno, aquí les dice, miren, ¿qué volumen ocupa este gas en el punto C? Ya lo sacamos, 0.8 litros, digamos, en el literal A. En el B, encuentra la temperatura del gas en los puntos A, B y C. Ya lo hicimos. Ya tenemos la temperatura en A, la temperatura en B y la temperatura en C. Así que ya llevamos 2 de 3 literales. Pero generalmente este último, que es el más largo, el C, lleva más ponderación, pero ya llevamos casi el 60%, digamos, ya casi. En algunos problemas, no, este porque es un primer problema, ¿verdad? Pero en algunos problemas directamente les pide, digamos, el calor en la trayectoria AB, el delta U del ciclo, el trabajo de 1 a 2. Pero esta parte que estamos haciendo aquí es lo primero que ustedes tienen que hacer. Y ya van a ver qué fácil van a sentir los otros problemas o las otras partes del problema. Cabal, porque ya usted con el gas todo caracterizado, usted ya puede jugar con esas variables. Ya que hemos caracterizado el gas, cabal, ya que hemos caracterizado el gas, ahora nos vamos a el que pide aquí. Dice, calcule el calor en los procesos de A a B, de B a C y de C a A. Nos vamos a ir a eso. Ya tenemos todos los datos aquí. Aquí no puse la temperatura en B, lo voy a poner el valor que me dieron, que era 1000. Voy a ponerle aquí para que lo veamos. Cálculo de calor. Vamos a comenzar con el primero. Uy, no, no quiero. Vamos a comenzar con el primero, que es de A a B. Veamos. De A a B es un proceso isocórico, o sea, a volumen constante. ¿Cómo es la ecuación para calcular el calor en un proceso isocórico? No sé si alguien la recuerda. Sí, pero no. Sí, pero no. Casi, casi. Ajá, muy bien. Ahí anda, ¿verdad? Lo que decía Nayib. Eso lo vamos a utilizar más adelante, Denise. Que el calor es igual a N por el CB por el delta de temperatura. Esta ecuación, Joana, nos serviría si anduviéramos buscando una presión 2 o un volumen 2 en función de presión 1. Y esos datos ya los tenemos aquí. Ya tenemos presiones y volúmenes. Entonces esa ecuación ya no nos va a servir mucho en esta parte. Aquí nos están pidiendo el valor como tal del calor. ¿Cómo van a hacer en este tipo de problemas? Es lo que les decía, se van al proceso, como es isocórico y me están pidiendo calor, voy a utilizar esta ecuación de acá.
Eso lo tienen que tener presente. Siempre que les pidan calor y le digan que es proceso isocórico, el calor es igual a NCB delta T. Esa es la ecuación que vamos a utilizar ahorita. Pero nos falta el CB. Pero si recordamos, decíamos que era un gas diatómico. Vámonos a la tabla. Dice que para un gas diatómico, el CB es igual a 5 medios de R. Lo voy a poner aquí en una notita para que no se nos olvide. Poner aquí que el CB es igual a 5 medios de R y que el CP es igual a 7 medios. ¿De dónde he sacado estos valores? Repito, de esta tabla de acá. Como dice que es diatómico, 7 medios de R para el CP y 5 medios de R para el CB. Comenzamos a sustituir. El calor va a ser igual a N por 5 medios de R por la temperatura final menos la temperatura inicial. Como vamos de A a B, sería la temperatura de B menos la temperatura de A. Los moles ya los daba el ejercicio, que era de 0.004 mol. 5 medios de R. Ojo con lo que les voy a decir acá. ¿Qué valor de R van a utilizar? Va a depender de lo que le den las respuestas. En este problema creo que les da el calor y el trabajo se los dan en joules. Entonces vamos a utilizar el R que es en joules. O sea que aquí sería 8.314 joules por mol Kelvin. Sería la temperatura en B. Si se fijan, aquí ya nos vamos facilito solo a buscar cuánto era la temperatura en B, que sería 1218.03 y la temperatura en A 304.8. Voy a sustituir acá. ¿Cuánto les dije? 1218.03 Kelvin menos 304.8. ¿Cuánto les da toda esta operación? Si me ayudan, por favor. Muy bien. Ok, muchas gracias. Voy a tomar este valor, que es el aproximado. Ana, Judith y Diego tienen la misma respuesta, también Lisette y Joana. Voy a tomar el aproximado, que dice que es 75.93 joules. Y este sería el calor, quizás aquí lo voy a agregar, de A a B, de A a B, de A a B. Ahora dice que calcule el calor de B a C. En B a C es un proceso isotérmico. Voy a poner aquí. Vamos de B a C. Es un proceso isotérmico. Veamos qué tenemos en las ecuaciones de los procesos isotérmicos. No tenemos una ecuación como tal
Ajá, muy bien, Fernando, excelente. No tenemos una ecuación para el calor, pero sí sabemos que el calor es igual al trabajo. Y yo les di una ecuación para encontrar el trabajo. Les decía que el calor, que va a ser igual al trabajo aquí, como dice Fernando, es igual a nRT por el logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. ¿Quién es el volumen final aquí? C. ¿Quién es el volumen inicial? B. Entonces me quedaría B sub C entre B sub B. Y aquí ya solo sería de sustituir los moles, que ya los dan, que es 0.04 mol, entre la temperatura de B a C. Recuerden que B y C tienen la misma temperatura, que es 1218.03. También la R la vamos a poner aquí. También se puede utilizar, Ana Judith, porque ya tenemos las presiones. Muy bien, excelente, Ana Judith. Aquí sería la temperatura que habíamos dicho, 1218.03 Kelvin. Cualquiera de las dos. Por el logaritmo natural del volumen en C, que era 0.8 y el volumen en B 0.20. ¿Cuánto les da? Ok, muy bien. 56.15 joules sería aquí, ¿verdad? Este es de B a C. ¿Ok? De B a C. Dice 56.16, dice Joana. Lisette, Diego, ¿les dio para aproximar o no? Muy buena pregunta, Diego. Los litros, si se fijan, los litros se van con los litros. Ah, ok. Aquí si se fijan, los Kelvin se van con los Kelvin y los mol se van con los mol. Y por eso solo queda joules. Ok, excelente, Diego. Entonces sería 56.15 joules. De ahí sería el trabajo, perdón, el calor de CA. De CA, ¿qué tipo de proceso es de los que acabamos de ver? Aquí lo voy a poner porque ya lo calculamos. Ana Judith dice con duda isobárico. ¿Qué opinan los demás? ¿De A a C? ¿Qué tipo de proceso es? Sí, ¿verdad? Veamos. Vamos de CA, perdón, de CA. De CA, como decía por acá la compañera, es efectivamente un proceso isobárico. Y como estamos calculando el calor, ¿qué ecuación vamos a utilizar para el proceso isobárico? Muy bien, Lani. ¿Cómo se calcula el calor en un proceso isobárico? Muy bien, excelente. El calor es igual a N por Cp,
por el delta de temperatura. Los moles sería 0.004 mol por el Cp, que lo teníamos por acá arriba en el bloc de notas. Por aquí está, el Cp es 7 medios de R. Vamos a colocar acá 7 medios de R, que sería 8.314 joules sobre mol Kelvin, por el delta de temperatura. Aquí el delta de temperatura, lo voy a poner de una vez, va a ser como vamos de C a A. La temperatura final sería A y la temperatura inicial sería C. Entonces sería la temperatura en A menos la temperatura en C. La temperatura en A era 304.8 y en C 1218.03. Voy a poner aquí entonces 304.8 Kelvin menos la de C, que era 1218.03 Kelvin. ¿Cuánto les da toda esta operación? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, menos 106.3 joules. Ya calculamos todos los calores de cada una de las trayectorias. Vamos a ver qué más nos pide el ejercicio. De ahí nos pide que encontremos el cambio de energía interna de este hidrógeno durante los procesos otra vez, ¿verdad? AB, BC y CA. No sé dónde hacerlo. Espérenme. Vamos a ver dónde los ponemos. Aquí lo voy a ir poniendo. Voy a trazar una reglita aquí. Y vamos a poner aquí lo que nos pide, que es el cálculo de delta U. Vamos primero para la trayectoria de A a B. Aquí nos sirve bastante la primera ley de la termodinámica. En el proceso AB es un proceso isocórico. En los procesos isocóricos, recordemos que, bueno, voy a plantear la ecuación de la primera ley de la termodinámica para AB. En los procesos isocóricos, el trabajo es igual a cero, por lo que el delta U de A a B es igual al calor de A a B, que es el que ya habíamos calculado, que nos daba de 75.93 joules. Ya solo lo coloco aquí. Ahora vamos de B a C. En un proceso isotérmico, ¿cuánto vale el delta U? ¿Alguien nos recuerda?
¿Cuánto vale el delta U en un proceso isotérmico? No. Muy bien, es cero. El delta U de la trayectoria BC es igual a cero. Que no se les olvide, en un proceso isotérmico, el delta U es igual a cero. ¿Por qué? Porque la energía interna depende de la temperatura y si no cambia la temperatura, entonces no hay un cambio de energía interna. Repito, no se les olvide, en un proceso isotérmico, el delta U es igual a cero. Y ahora vamos en la otra trayectoria que es de CA. Voy a plantear esa ahorita. En la trayectoria de CA, planteamos nuevamente la ecuación, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? El delta U de CA es igual al calor de CA más el trabajo de CA. Les decía que esta trayectoria de CA mencionábamos que era un proceso isobárico. Veamos qué dicen los procesos isobáricos. En los procesos isobáricos hay tanto cálculo de calor como cálculo de trabajo. El calor ya lo tenemos, solo nos falta el cálculo del trabajo, que es igual a la presión por el delta de temperatura. Vamos de C a A. Ojo con eso. Por lo que aquí, ya me voy a traer quizás el dato para que lo vean, de C a A, que es el último que obtuvimos, que les dio 106, menos 106.29 joules. Nos falta el trabajo de CA, que es igual a la presión por el delta de temperatura. En este caso se mantiene la presión constante de CA, o sea que es la misma presión de A, podríamos decir. Uy, aquí es delta de volumen, perdón. Aquí es delta de volumen. El trabajo de CA es igual a la presión por el delta de volumen. Esto es igual a la presión por el volumen final menos el volumen inicial. ¿Quién es el volumen final? A. ¿Quién es el volumen inicial? C. Entonces sería el volumen de A menos el volumen de C. Por lo que el trabajo de CA va a ser igual a la presión, que es la misma en A, y ya sustituimos. La presión en A, lo teníamos por aquí, era de 0.5, es lo que vemos aquí, de 0.5. El volumen C es 0.8 y el volumen A es 0.20. Sustituimos la presión en A, decíamos que era 0.5 atmósferas por el volumen en A, que era 0.20, menos el volumen en C, que es 0.8 litros. Si me ayudan con este cálculo, ¿cuánto les da? Ok, menos 0.3, pero ¿qué unidades quedarían? Es correcto, Diego, pero ¿qué unidades quedan? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué unidades quedarían aquí? Muy bien, Loni. Queda atmósfera, litro. Pero nosotros no estamos trabajando. Ah, ok, Diego. Vaya, Denise. Porque es la misma presión. Uy. Nosotros solo vimos en sacar los datos. Ah, aquí, incluso aquí lo sacamos, ¿ve? Si se fijan, la presión en C es la misma presión que en A. Porque es un proceso a volumen, a presión constante. Por lo que es la misma presión, ya sea que ponga A o C, es la misma. No sé si
¿Pude responder la duda? Ya no sería un proceso isobárico. Esa es la característica de este proceso de CAA. Sí, que la presión es constante. Muy bien. Continuando con lo que les decía, ¿verdad? Mucho cuidado con esto. Si se fijan, aquí nos ha quedado unidades de el trabajo de atmósfera litros. Nosotros estamos trabajando con joules, todos los demás, por lo que vamos a convertir este dato con el siguiente factor de conversión. Una atmósfera litro equivale a 101.325 joules. ¿Cuánto les da ahora el trabajo de CA? Un gusto, Denise. ¿Cuánto les da esta operación? Ok. Menos 30.40, muchas gracias. Muy bien, Rafael, Fernando, Diego. Muy bien, cabal, joules. Ahora sí, ya con estos valores puedo sustituir aquí. Voy a poner más acá. Recordemos que habíamos dicho que delta U de CA es igual al calor de CA menos el trabajo de CA. El calor de CA ya lo teníamos que era menos 106.29. Menos el trabajo, que sería menos 30.40 joules. ¿Cuánto les da esta operación? Aquí sería menos por menos más, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Menos 75.9. Lo voy a aproximar, digo, pero está correcto. Joules. Y esa sería la respuesta. Muy bien, Joana. Muchas gracias, Lisette. Y bien, hemos resuelto el problema. No creo que les pidan todo esto en uno del parcial, pero sí les pueden pedir ciertas partes, ¿verdad? Como el calor de A a B o solo que calcula el delta U de C a A. Así que este es un ejercicio. Bueno, si tenemos testigos, este sí era uno completo del parcial presencial, ¿verdad? Pero ahora les van a pedir solo partes. Así que esa sería la solución. Ahí me acuerdan de mandárselos, porfa, que siempre se me olvida. Tengo los de la semana pasada rezagados, ahí se los reenvío. Hoy les mando todo el paquete. Ok, bien, este era el ejercicio que tenía preparado para este día. Sí, de las capturas, sí, sí, sí. También si les han tomado capturas. Yo les mando las imágenes en PDF. Ahí les mando todos los de esta semana. Vaya, solo les quería dejar que intenten ustedes resolver con todo lo que les he explicado el problema 2, que por ahí andaba la pregunta, ¿verdad? De qué hacer cuando no nos dan el gráfico. Intente resolverlo el problema 2, que son los que vamos a ver el 2 la próxima semana y quiero ver. Intenten resolver, los que están sencillitos son el 9 y el 10. Una pista. Si gustan, hagámoslo rapidito, aún nos quedan 10 minutos, se los voy a plantear ahorita rapidito el problema 10. Pero quizás, no sé qué tendría que... Bueno, voy a tratar ahorita de explicárselo rapidito para que ustedes lo intenten trabajar. Porque este sí quiero que vean algo bien importante de este diagrama. Voy a hacer más para acá.
Sí, solo intenten resolver el A. Vaya, dice, 10 litros de un gas ideal diatómico a presión atmosférica se comprime isotérmicamente. O sea, lo primero que tienen que hacer, aquí ya identificamos una condición 1, ¿no? Ya identificamos una condición 1 que está a 10. La condición 1, se lo voy a poner aquí. La condición 1 es que está a 10, a un volumen de 10 litros y a una presión de una atmósfera. Eso es lo que les dicen. Ajá, a una atmósfera. 10 litros de un gas ideal diatómico a la presión atmosférica se comprime isotérmicamente, o sea que a temperatura constante, a 27 grados Celsius. Ya tienen la temperatura, o sea, la temperatura 1, que es de 27 grados Celsius, va a ser igual a la temperatura 2, que es de 27 grados Celsius. Y les dice hasta un volumen de 2 litros, o sea que aquí ya les dan el volumen 2. Les falta calcular la presión 2. Y después dice, luego se deja expandir adiabáticamente hasta un volumen de 10 litros. Esta es la parte, ¿verdad? Aquí hay una condición 3, que hay un volumen, que eso es lo que quiero que observen con mucho cuidado, que hay un volumen, aquí se expande adiabáticamente, o sea que Q es igual a 0. Hay un volumen 3 que les dice que es 10 litros. Y con las ecuaciones que por ahí mencionaba Joana, para pasar de un proceso adiabático, pueden encontrar en esta condición cuál era la presión después que se ha dado un proceso adiabático y la temperatura. Y por ahí anda el problema. Traten de plantearlo así y con lo que les salga del diagrama. No se preocupen. Inténtelo. ¿Por qué les dejo este? Porque si usted sabe plantear este, ya está preparado. Si puede resolver este problema, ya está preparado para cualquiera de la primera ley. Así que ese es el reto que les dejo. Repito, intenten resolver el 2. El 2. Quiero ver. El, el 9, el 10. Y el otro que vamos a ver la otra semana, que está bien bonito, es este, el 15. Ese todavía no lo intenten. Lo vemos la próxima semana. ¿Cómo ponen esas caritas? Así que, pero usted intente trabajarlos, ¿verdad? Siempre el Drive. Ya les voy a colocar la carpeta para que puedan subir lo que trabajen. Ah, ok. Para que lo puedan subir lo que avancen. No se preocupen si se equivocan. Ahorita quizás solo les dejo el 2, el 9 y el 10. Esos son los que intenten resolver. Igual cualquier consulta lo vemos la otra semana. Bien, sería todo hasta acá. Voy a detener la grabación en este momento.